Hola, yo soy el doctor Diego Bigatti, médico geriatra, y hoy les voy a hablar de un tema muy frecuente que es el reflujo gastroesofágico. Esta problemática no solo afecta a aquellos que tienen gastritis, que tienen la famosa hernia hiatal o que tienen la subida frecuente del contenido alimentario, sino también en aquellos que tienen tos crónica y a veces tienen insomnio por culpa de eso. Así que si les interesa lo que estoy mencionando y no entienden el porqué, quédense hasta el final del video. Bueno, empecemos. El alimento, cuando uno lo ingiere, o el líquido que uno ingiere, pasa primero por la parte faríngea. Ahí hay un movimiento muscular que hace que se cierre la entrada hacia la parte respiratoria, y el contenido baja por el esófago a través del movimiento muscular, que tiene un movimiento coordinado que se llama movimiento peristáltico. Este alimento, ya sea sólido o líquido, llega hasta la parte de la unión del esófago y el estómago. Ahí se abre una válvula, que es la válvula gastroesofágica, y el contenido llega al estómago, donde ahí empieza el proceso de digestión gástrica. Ahí el estómago lo llena de un ácido particular, que es el ácido que va desnaturalizando el alimento, y además hay pepsina y otras sustancias que colaboran a la digestión a nivel gástrico. Una vez que pasó un buen tiempo del proceso gástrico, se abre otra valvulita que es el píloro, que es la unión del estómago con el inicio del intestino, que es el duodeno. Entonces ahí requiere que otra cuestión muscular abra una valvulita para que el contenido pase al inicio del intestino. Todo este proceso está coordinado por el comando central y por una regulación neurológica y muscular a nivel local. Ahora bien, hay personas que tienen lo que se llama reflujo gastroesofágico. ¿Qué es esto? Es la subida del contenido irritante gástrico del estómago hacia el esófago, a la cañería en cuestión que yo les mencioné, que pasaba por la parte torácica. Este esófago está detrás del corazón, y esto es importante porque después les voy a explicar algunos síntomas que puede dar la irritación del esófago. Este contenido gástrico que sube en forma irritante a la parte esofágica puede dar un montón de síntomas. Puede dar los síntomas clásicos, que son los eructos, que es la sensación a veces hasta de mal aliento. Puede inclusive dar una sensación de acidez en la zona, pero puede dar síntomas que parecen cardíacos, que parecen coronarios de un ataque cardíaco, como ser un dolor opresivo muy fuerte en la parte retroesternal, pero no como un pinchazo, sino como una sensación quemante, o a veces una sensación de aplastamiento, como si un elefante te estuviera pisando el tórax, y asociado a palidez, a transpiración, a presión baja, a una sensación de náuseas, que esta molestia puede irse hacia atrás o hacia el hombro o hacia la mandíbula, una sensación muy parecida a lo que es un ataque cardíaco, a un infarto. Entonces, la sintomatología esofágica se puede asemejar mucho a la cardíaca. Entonces, hay que consultar con el médico para discriminar qué es lo que está pasando acá. Y el otro síntoma que puede generar el reflujo gastroesofágico es la llegada de este contenido irritante a la parte laringea, con lo cual puede haber disfonía, y hasta inclusive puede introducirse a la parte respiratoria generando tos crónica. Esta tos crónica muchas veces se confunde con las otras patologías que frecuentemente vemos que dan tos crónica, como ser el asma, como ser el EPOC, que es algo clásico de los tabaquistas severos. Y es cierto que estas dos entidades, asma y EPOC, dan tos crónica, pero hay que tener en cuenta que el reflujo gastroesofágico también. Lo característico del reflujo gastroesofágico es que la tos sea una tos seca, una tos perruna, una tos irritante, una tos muy molesta, que de hecho uno tiene que medicarlo o con N-acetilcisteína o con nebulizaciones o inclusive con vapores, como para que la tos sea un poco más fluida. Pero nunca vamos a terminar de resolver el asunto si no resolvemos lo gastroesofágico. Es tan molesta la tos crónica, que suele ser inclusive nocturna, por una cuestión de gravedad. Cuando la persona se recuesta, aumenta el reflujo y eso gatilla más tos, que hay muchas veces que se consulta por insomnio. Entonces, el insomnio muchas veces está relacionado con la tos, y la tos está relacionada con lo digestivo. Entonces, esta cadena de eventos negativos se resuelven resolviendo lo gastroesofágico.
¿Cómo hacemos para resolver esto? Explicando lo siguiente. Hay algunos alimentos que requieren más proceso gástrico de digestión. Lo clásico son los alimentos grasosos, lo frito, lo mantecoso, lo margarinoso, los lácteos enteros que tienen mucho contenido graso y la yema de huevo que también tiene mucho contenido graso. Bueno, estos alimentos requieren más tiempo gástrico. Y lo otro que requiere más tiempo gástrico de la digestión son los alimentos proteicos, particularmente como las carnes rojas. Un churrasco, un asado, un bife, bueno, este tipo de alimentos requieren más tiempo gástrico. Entonces, si la persona ya tiene reflujo gastroesofágico, bueno, estos alimentos o evitarlos o usarlos en menor cantidad o a lo sumo fraccionarlos a lo largo del día. La otra cuestión es que hay algunas sustancias que empeoran el funcionamiento de la válvula de este esfínter gastroesofágico, como ser el chocolate, la menta, el exceso de cítricos o inclusive los picantes. Y no nos olvidemos del tabaco. El cigarrillo también interfiere en esta cuestión, generando que este esfínter no funcione del todo bien, esté un poco más relajado y permita que el contenido gástrico suba con más frecuencia al esófago, mejor dicho, irritando. Es tan importante considerar esta cuestión porque si la persona durante muchos años o décadas tiene este reflujo, irrita el esófago puede transformarse en un esófago patológicamente crónico que se llama esófago de Barrett, y este es el inicio de problemáticas más graves todavía a futuro, que puede ser el cáncer de esófago. Así que no es mi intención asustar, ni es mi intención desesperar a la población, para nada. Pero sí, caramba, si la persona tiene reflujo gastroesofágico, que haga algo para remediarlo, ya sea cambios en la dieta, evitar algunas sustancias, medicarse, en fin, y obviamente tener el seguimiento médico. Algo que quiero mencionar dentro de las recomendaciones para el reflujo gastroesofágico está el hecho de las infusiones. Hay algunas infusiones que particularmente perjudican al reflujo porque, insisto, relajan este esfínter, como ser el café, el mate, en menor frecuencia el té y en muchísima menor frecuencia el mate cocido. O sea, las primeras dos, el mate y el café, hay que evitarlas. Nada está prohibido, pero su utilización tiene que ser en menor cantidad porque si no va a empeorar la sintomatología. Y me quiero detener un poco más en lo que es la hernia hiatal. Este reflujo va a perpetuarse, va a acentuarse y va a ser mucho más grosero si la persona, hasta inclusive anatómicamente, la zona está modificada, en lo que se llama hernia hiatal. Nosotros tenemos entre el tórax y el abdomen un músculo plano que contiene todas las vísceras del abdomen y genera un movimiento para ayudarnos a respirar, el diafragma. Ahora bien, el diafragma puede tener un orificio un poquito más grande de lo común, donde pasa el esófago, o puede estar un poco más laxo muscularmente, y eso generar que el contenido del abdomen suba hacia el tórax, no por una tracción mecánica que genere el esófago, sino por una cuestión física, porque hay en el abdomen mucho más presión de lo que hay en el tórax, donde hay presión negativa. En el tórax se genera adrede presión negativa para que justamente el aire entre en nuestros pulmones. Cuando nosotros inspiramos, lo que estamos generando es más presión negativa para que el aire se mande para adentro. Cuando expiramos hacemos todo lo contrario. Generamos que aumente la presión en el tórax para que el aire salga para afuera. Esta cuestión es importante porque en los momentos donde hay presión negativa, el contenido del abdomen tiende a subir hacia el tórax. Si la válvula está cerrada, no pasa nada, pero si esa válvula o no está funcionando bien o directamente está abierto en lo que se llama hernia hiatal, donde parte de la parte superior del estómago está directamente dentro del tórax, va a haber muy frecuentemente irritación del esófago y consecuentemente todos estos síntomas y problemáticas que le mencionaba. En conclusión, fíjense cómo es una situación compleja que no es solamente una cuestión digestiva, que no es solamente una cuestión neumonológica,
tampoco es una cuestión otorrinolaringológica, es una cuestión compleja que afecta inclusive el insomnio a veces también, y hay que abordarla en la complejidad que requiere. Para eso estamos los médicos generalistas, los clínicos y los geriatras. Y para el final quiero dejar algo que no es menor: los medicamentos. Como todo esto tiene que ver con la regulación muscular y la fuerza y tonicidad muscular, hay que considerar muy pormenorizadamente la medicación, porque hay medicamentos que afectan el rendimiento muscular. Lo clásico son los sedantes, lo que farmacológicamente llamamos benzodiazepinas, como ser alprazolam, bromazepam, diazepam, lorazepam, etc. Pero también hay algunos otros medicamentos. Los más frecuentes que vemos son los antihipertensivos, que se llaman bloqueantes de los canales de calcio. Los que usamos frecuentemente son la amlodipina, la lecarnidipina y hay algunos otros más. Estos son medicamentos que pueden perjudicar el funcionamiento de estos músculos lisos que estamos hablando. Entonces, si la persona ya tiene estos síntomas, hay que usar otros medicamentos para controlar la presión y no estos. Entonces, en conclusión, hay mucho por hacer. Si alguno de ustedes o algún conocido de ustedes tiene alguno de estos síntomas, consulten, porque realmente se puede solucionar mucho esta problemática. Y desde ya, no quedarse con las dudas. Si les gusta este video, denle el like, suscríbanse al canal si les copa todo lo que estamos haciendo en cuanto a la difusión de las cuestiones de salud en todo sentido, no solo física, sino emocional, social, en toda la complejidad de la vejez. Suscríbanse al canal, difundan esta cuestión, y desde ya abajo está toda la sección de comentarios, como para que ustedes puedan hacer algún aporte, algún comentario, alguna sugerencia o lo que quieran transmitir como ida y vuelta, como feedback de este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!